A pocas horas de un partido crucial para la selección Colombia, en miras a lo que va a ocurrir en el Mundial, estamos aquí en la Federación Colombiana de Fútbol con Ramón Yesurún, que es su presidente, que nos abrió las puertas de la federación. Me da mucho gusto estar aquí con usted, doctor Yesurún. Gracias. Vanessa, el placer es nuestro, que nos visiten, que conozcan dónde se forjan los futbolistas de este país. Y sí, como tú muy bien dices, muy preparados para el crucial partido del próximo viernes frente a la selección del Perú. Me ha impresionado un poco estar acá, ¿sabe? Porque llego y entonces entran los futbolistas y el cuerpo técnico y hay como todo esto. Esto es como estar uno en el Olimpo. Y para un hombre me imagino que tiene que ser muy impresionante estar en la FIFA, estar en la Conmebol, ser la autoridad máxima de la Federación Colombiana de Fútbol. Digo para un hombre porque yo soy de esa generación de mujeres pues, que veíamos el fútbol como por allá algo muy distante. Ha cambiado, es cierto, muchísimo, pero inicialmente pues era un equipo muy masculino. Es un poco estar en el Olimpo. ¿Para usted también llegar acá Sí, es un sueño? Sí, yo creo, bueno, primero sí, es realmente un honor el poder dirigir la mayor pasión que tiene una nación. En el caso nuestro de Colombia, pues indudablemente, y siempre lo he venido diciendo, no hay nada que genere más recreación al país unido a ese fervor que el fútbol, y por eso la responsabilidad es tan grande y tan inmensa. Y tienes razón también, ya el fútbol ha cambiado. Hoy ya la participación de la mujer es muy clara, es enorme y está en permanente crecimiento. Alguien me decía el otro día, pongámosle un poquito de humor muy temprano a esta charla, y es que un amigo me dijo que estaba muy aburrido porque él toda la vida tenía un kiosco en su casa donde tenía un gran televisor e invitaba a todos sus amigos a ver el partido. Pues con sus traguitos y sus picadas y todo ese tipo de cosas. Dice que la mujer los atendía muy bien y se le acabó ese placer porque ahora la mujer es la primera que se sienta a ver el partido y le toca es a él atender. Eso demuestra que esto cambió completamente hoy el interés que hay de la mujer. Y hablo de la mujer aficionada, no propiamente la competitiva, que también ha crecido enormemente. Pues es mucho y eso realmente al fútbol lo enaltece enormemente. ¿Por qué el fútbol genera tanta pasión? Tú sabes, Vane, que yo me he preguntado eso muchas veces. Y el otro día, hablando con gente de la Conmebol, decía, ustedes se han puesto a imaginar si nadie hubiera inventado el fútbol, ¿qué sería con la pasión de tantos millones de seres humanos, hombres y mujeres, en todo el mundo? ¿En qué estarían, digamos, esa disponibilidad de tiempo que le dan al fútbol? Ya sea viendo partidos por televisión, ya sea jugando, ya sea yendo a un estadio. ¿Qué estarían haciendo? Me lo pregunto. Para mí, el que inventó el fútbol y muchos deportes en general fueron unos absolutos genios. ¿Usted tiene alguna cábala? Muy pocas. ¿Dónde ve los partidos, por ejemplo? ¿Siempre en el estadio? Los veo, sí. A veces he pensado cambiar digamos, el estilo de la presencia en un estadio. Sobre todo, me pongo muy nervioso cuando juegue la selección. Soy muy atemperado, pero por dentro manejo mucho nervio y sobre todo previo a los partidos. Pero no tengo cábalas, no tengo unas cábalas, eso que va con la misma camisa o que se levantan con el pie izquierdo o que van al baño a los 20 minutos del primer tiempo. Sí rezo, ¿Es así? sí rezo, eso sí rezo. Antes de los partidos rezo. Pero cábalas, como mucha gente las exterioriza o las aplica más bien, la verdad no. ¿Cuál ha sido la cábala más exótica que ha visto? Esa de ir al baño los primeros 20 minutos me parece No, esa por particular. ejemplo me le llamó la atención y están pendientes del reloj. Hasta cuando se paran un momentico y van al baño. No, el tema de la ropa. Hay técnicos que usan el mismo saco, la misma camisa, incluso la misma ropa interior, los mismos zapatos, no los tienen sino para los partidos. Entonces cuando pierden 2, 3 partidos, entonces ya la desechan y buscan una nueva fórmula de vestimenta. Pero no, hay muchas cábalas, sobre todo en el sur del continente, en Argentina sobre todo, son muy, muy cabaleros. Y como nosotros le hemos aprendido tanto a los argentinos históricamente, pues a mucha gente se le ha pegado. ¿Realmente qué tan poderoso es usted, digamos, en términos de influencia con la selección?
Yo no diría que poderoso, yo digo que cumplo mi misión, mi papel, yo estoy muy pendiente de ellos, no solo la de mayores, que es indudablemente la que mayor atención genera en el pueblo colombiano, en el caso de nuestro país. Estoy muy pendiente de todas las elecciones. Hoy, por ejemplo, hubo 2 partidos amistosos de selecciones que se están fogueando para los mundiales. Hablo de la selección sub-20 y selección sub-17, y desde las 4 de la mañana estoy pendiente. Hace 3 días jugó la selección mayores femenina en Corea. El partido fue a las 5 de la mañana y me levanté a las 5 menos cuarto, me serví un café y vi absolutamente todo el partido. Fue el festivo, el lunes festivo. Muy pendiente de ellos. Y con un equipo de trabajo que tenemos muy bueno, que hemos formado y que también tienen un compromiso muy grande, porque hay que estar realmente absolutamente pendiente del más mínimo detalle para que las cosas puedan salir. ¿Cuál es el más mínimo detalle que hay detrás de una selección como la Selección Colombia? ¿La comida, el entrenamiento, el componente mental? Primero, los ¿Cuál viajes, el coordinar los viajes, el coordinar sus transportes internos. Tenemos nutricionistas que le preparan a los jugadores la comida que necesitan de acuerdo a un estudio previo que se les ha hecho, el tema de los médicos, el tema de los utileros, la hotelería donde se van a quedar en la concentración, que los campos de entrenamiento sean perfectos, que no tengan la más mínima duda de saber meter un pie, de saber correr bien, de que no les va a pasar nada. Son inmensos detalles que además los complementa el cuerpo técnico. Ellos sí están muy a fondo de todo, pero nosotros como directivos lo que tenemos que hacer es facilitarles todos esos procesos para que no haya la más mínima queja de ningún detalle, para que todo salga como queremos, perfectamente. Risa porque me ofrecieron cafecito, galletas, frutas. Yo estaba esperando que me dieran chicharrones y empanada. ¿El menú de los futbolistas cambia previo a los partidos? Sí, depende. Cuando ya se acerca la hora del partido, digamos, un par de días antes, la alimentación es mucho más regulada. Pero cuando tienen, digamos, están recién llegados y faltan 6, 7 días para el partido, hay un poco más de libertad alimentaria, ahí caben los chicharrones. Y los chicharrones también caben cuando finalizó el partido, cuando esa noche terminó el partido y van a cenar, ya es un poco más libre, porque también ellos necesitan una variedad para que se sientan cómodos. ¿Ahí se puede tomar un vinito o eso no cabe nunca? De vez en cuando, no es muy común, pero de vez en cuando, de acuerdo al momento, sí, nos podemos tomar con ellos un par de copitas de vino sin ningún problema, o media cerveza, o una cerveza. Por lo general ellos no lo hacen, pero a veces el cuerpo técnico y su equipo de nutricionistas y los médicos lo permiten. ¿Y usted cómo maneja los nervios? Que me dice que le dan antes. Ahorita debe estar nervioso, ¿no? Esta mañana empecé ya con una pequeña vibración, no es taquicardia, pero es una pequeña vibración emocional que es muy común cuando se va a jugar un partido. El que tenemos este viernes es un partido muy duro, muy fundamental para nuestros propósitos. Entonces, sí, uno maneja un estrés, digamos, adicional a la carga diaria de trabajo cuando vienen los partidos, y sobre todo un partido como este que genera tanta responsabilidad para lo que todos pretendemos, que es volver a la Copa del Mundo. Explíqueme una cosa, ¿ese partido por qué es tan determinante? Es decir, si Colombia gana, ¿pasa al Mundial o no? Y si no, ¿qué ocurre? A ver, yo creo que si ganamos, las posibilidades de estar en el Mundial reñirían ya o estarían muy cerquita del 100%. Ha sido unas eliminatorias un poco raras si las comparamos con las anteriores, hablo de tema de puntuación. Hoy hay, digamos, que 2 grupos, o tres grupos. Uno, que es el que componen Argentina y posiblemente Ecuador, donde están prácticamente ya, Argentina está totalmente clasificado, y hay 4 selecciones que seguimos, que son Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia. Estamos ahí a 2 puntos el uno del otro, pero solo quedan 4 partidos de eliminatoria, 2 de local y 2 de visitante. No hay margen de error, no tenemos margen de error, pero creo que todavía, o creo no,
Todavía dependemos de nosotros mismos o dependemos de nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante sacar puntos en estos 12 puntos que faltan, tratar de lograr mínimo 6 de ellos para tener una seguridad total de que estamos clasificados directamente al Mundial, porque también hay un séptimo que va a un repechaje al cual nosotros no queremos ir, nosotros queremos es clasificar directamente. Clasifican 7 de 10, ¿verdad? Clasifican 6 directos de 10 y hay un séptimo que tiene una opción contra otro rival de otra selección, de otra confederación del mundo, y juegan a un solo partido y el que gane ese partido también va al Mundial. Entonces puede Sudamérica clasificar 7, pero también puede que ese séptimo no logre el objetivo y solamente clasificarían 6. Pero parece, suena inverosímil que la selección Colombia esté en ese nivel, en ese borde. Han jugado 4 partidos, 3 perdidos, 1 empatado. ¿Qué ha fallado? Es algo que nos hemos preguntado y lo conversamos mucho con el cuerpo técnico, con el profesor Lorenzo. Él ayer dio una frase, o antes de ayer, que se realizó una rueda de prensa a su llegada a Barranquilla, y él decía algo como que los resultados no han sido buenos, pero el comportamiento en el campo de juego no ha sido malo. Fíjate, nosotros perdemos una Copa América en tiempo extra, faltando 6, 7, 8 minutos para acabarse el partido. Perdemos con Uruguay en Montevideo, hacemos el gol del empate en el minuto 91, 92 y en el 95 nos hacen ellos el tercer gol. Con Brasil, faltando un minuto para acabarse el partido, nos meten un gol que nos hace perder el juego. Estoy hablando de las 3 selecciones más poderosas de Sudamérica. Y los 3 partidos a que me refiero fueron en terreno de ellos. Bueno, el de Argentina de la Copa América fue en terreno neutral, pero con Uruguay fue a Montevideo y con Brasil fue estando en territorio de ellos. Entonces, uno dice, la selección no viene jugando mal, digamos, en los últimos 3/4 partidos, pero sí jugó muy bien de la Copa América hacia atrás, yo diría que esplendorosamente, y ese es el nivel y esa es la seguridad que tiene la obligación y el compromiso del cuerpo técnico de regresarles a ellos, y yo creo que eso se va a conseguir para en estos 4 partidos que vienen tener la tranquilidad total del objetivo central, que es, como dije anteriormente, pues estar en la Copa del Mundo. ¿Cómo está la selección? ¿Cómo los ha visto? Maravillosamente bien, ellos tienen un grupo muy homogéneo. Desde el punto de vista emocional, se quieren mucho. Hay muchísima, vuelvo a reiterarlo, muchísima unión. Y tienen lo que nosotros tal vez adolecíamos, o no adolecíamos, sino en lo que hemos fallado históricamente en Colombia, que es la estructuración y la solidez mental. Hoy esa solidez mental en todas nuestras selecciones, tanto la de mayores como en las femeninas y en las de categorías menores, les hacemos un trabajo muy fuerte, mucho conversación sobre el particular, porque la fuerza mental es fundamental. Si tienes las condiciones deportivas, tienes las condiciones técnicas, tienes tu buen estado físico y tienes una buena condición mental para afrontar los partidos, todo tiene que salir bien. Me dijeron en la preparación de esta entrevista que James es un personaje muy importante, bueno, hace mucho tiempo lo es en la selección, pero que de golpe en el camerino hay unos, no enfrentamientos, pero tal vez no está de todo, digamos que hay una división frente a la importancia de James con el director técnico. ¿Es así? No. Vane, yo si algo estoy cuando es la selección de mayores, yo procuro estar el mayor tiempo posible con ellos, en los desayunos, en los almuerzos, en los entrenamientos. Voy a los partidos siempre al vestuario, antes de que ellos salgan al campo. Cuando se acaba el partido, no importa cuál haya sido el resultado, bajo al vestuario, bajo el camerino, los veo, los miro, los observo y jamás he notado absolutamente nada distinto. Como una rivalidad, ¿no? Nunca. Lo que sí hay es de pronto un desahogo de rabia cuando el objetivo no se cumplió, cuando lo teníamos a la mano. Me refiero a esos partidos anteriores donde nos hace un gol en el último minuto, entonces digamos que nos faltó, nos descuidamos, gritan, pero eso es bueno. Eso es bueno porque es el desahogo de ellos y es una demostración clara de que hay un total compromiso con la selección, con la camiseta que llevan puesta. Pero de problemas personales o divisiones o rivalidades, la verdad nunca lo he notado. Estamos hablando ahorita del componente mental de la selección,
que tiene que ser muy fuerte, me dice usted, y es algo de lo que se ha hablado mucho. En esa Copa América, que fue tan compleja todo lo que ocurrió allí, los chicos terminaron muy golpeados. ¿Cómo se han ido recuperando o no se han recuperado del todo? Y de ahí para acá hemos visto los resultados que hemos visto. Yo creo que sí los golpeó mucho porque hicimos una Copa América perfecta, yo diría que casi rayando en lo perfecto. En el partido de la final fue un partido, yo lo he mirado en repetición 2, 3 veces y Argentina nunca fue mejor que nosotros. Nunca, en ningún momento el partido fue mejor que nosotros. Fue un partido muy parejo donde a la selección le faltó tal vez a la nuestra un poquito de chispa, esa chispa que proliferó en los partidos anteriores. Y finalmente un error técnico en un momento determinado dio con la definición del partido no a favor nuestro. Pero sí les dio muy duro, nos dio duro a todos, pero ellos están enseñados realmente pues en clubes y con la experiencia que tienen y con el trajinar a superarlos. Y bueno, volvimos de la Copa América y no nos fue tan mal. Nosotros derrotamos a Argentina en Barranquilla, derrotamos a Chile y sí, desafortunadamente tuvimos los resultados que mencioné anteriormente, que nos han comprometido un poquito en el tema de la tabla de posiciones, pero que indudablemente vamos a empezar a superar, ojalá con la ayuda de Dios el próximo viernes. Y a usted, doctor Yesurum, personalmente en la Copa América, con todo ese episodio que ocurrió con su hijo, con esas imágenes que vimos que a mí me parecieron fuertes e injustas, por cierto, ¿cómo se ha recuperado de eso? ¿Qué pasó con ese proceso? No, ese proceso afortunadamente la justicia, los días siguientes, digamos 10, 15 días siguientes, sí se ensañaron conmigo en una forma cruel, yo diría que casi rayando en la perversidad. ¿Se ensañaron quiénes? La gente, la opinión pública, algunos periodistas violentaron algo que es sagrado, que es la presunción de inocencia. La violentaron totalmente. Yo sabía que yo no tenía ni iba a tener ningún problema cuando se aclarara todo. Y todo se aclaró cuando en la audiencia mostraron el video y el juez y el fiscal dijo, este señor no ha hecho nada, nunca ha debido ser detenido, jamás. Y hubo regaños incluso internos entre ellos. Y la prueba es que a los 20 días, o un poquito más tal vez, 30 días, me quitaron los cargos. Yo nunca he debido estar ni tener cargos de nada. Fue una ligereza, a mi juicio, de las autoridades que en ese momento tenían un estrés muy grande por lo que había pasado en ese estadio durante toda la tarde y parte de la noche. Y me tocó a mí estar en el momento desafortunado, pero bueno, la verdad lo superé, Dios es grande y quedó absolutamente claro que si hay una justicia que opera y sobre todo con rapidez, es la justicia americana y eso me ayudó mucho a que mi problema quedara aclarado en forma contundente muy rápidamente. Esas autoridades son las encargadas del Mundial que viene, porque eso es en del Estados Mundial de Unidos. Clubes que comienza en 8 días. Exacto. ¿Están preparados? Esperemos que sí. Eso ha sido... ese caso causó mucha preocupación en FIFA y obviamente en Conmebol. Y sí, yo creo que están muy alertados de que tienen que utilizar a personal muy profesional en los estadios para evitar realmente este tipo de sinsabores que realmente no agradan a nadie. No es una cosa rarísima un mundial como el que viene en 3 países tan distintos, además, Canadá, Estados Unidos, México, pero de todas formas en este lado del planeta. ¿Qué tiene de positivo, qué tiene de dubitativo? Lo que pasa, Vane, hablamos del mundial de fútbol del 2026, es un mundial en donde la FIFA se juega un esquema y una estructura nueva. Van a ser 48 equipos. Los últimos mundiales han sido de 32. Entonces vamos a tener muchos más partidos, se necesitan mucho más estadios. Van a participar, creo que el 20% o un poco más de equipos en ese mundial. Y se escogió realmente para este modelo, que no es modelo, porque yo creo que eso ya quedó absolutamente claro que va a ser de aquí en adelante 48 equipos, en 3 países que tienen una solidez
en infraestructura, en hotelería, en tema de conectividad aérea, que es tan importante, carreteras, ferrocarriles, que indudablemente todo pinta de que va a ser un mundial exitoso. ¿De qué manera el componente político pesa en un mundial como el que viene? Porque usted tiene a Estados Unidos con un presidente como Trump que está persiguiendo a los hispanos, a los latinos, y tiene a México, donde también hay una sede, tiene al secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo que el que no sacó la visa ya no la puede sacar. ¿De qué manera ese componente político puede pesar en el mundial? Bueno, a mí me alegra mucho que el presidente Infantino, ha sido un presidente absolutamente extraordinario, ha estado muy en contacto directo, incluso con el propio presidente Trump. Hoy son muy cercanos, son muy amigos, y el presidente Trump, que ha exteriorizado no saber mucho del soccer, que es como le llaman al fútbol nuestro en los Estados Unidos, está totalmente comprometido, él y sus autoridades, a entregar todas las facilidades y que el mundial, no solo el de clubes, que como dije ahorita comienza en 8 días, sino el mundial grande, que es el del año 26, sea un éxito y no tenga ningún tropiezo. ¿Cómo influye el público? Esto que vimos en la Copa América, de lo que estamos hablando ahora, de la gente, de la fuerza, de la presión, de si hay o no un caos previo, ¿de qué manera influye como la vibra del público en un partido? En el caso del Mundial, lo que viene, en el partido de pasado mañana en Barranquilla. Mucho. Yo, por ejemplo, que he estado en algunos partidos que me ha tocado en Europa, uno ve las aficiones de allá, de los equipos rivales, y es algo tremendo, solo que allá, digamos que esa cultura se ha madurado a raíz de problemas. Ellos tuvieron problemas por allá en los 80s o tiempos atrás de barras bravas y de riñas en los estadios y hasta tragedias hubo. Eso afortunadamente cultural y judicialmente y con leyes se solucionó. Pero son unas barras que animan desde la previa del partido hasta el final del partido a sus equipos y lo hacen realmente creándole uno una gran emoción. ¿Los futbolistas lo sienten? Pero por supuesto. Todo, desde que los chiflan hasta que los aplauden. Pero clarísimo, el futbolista siente y le gusta cuando los están apoyando y les sirve mucho, pero muchísimo desde el punto de vista emocional, cuando ven que hay una afición en un estadio que los está respaldando, que los está animando y que les está diciendo, vamos, creemos en ustedes, vamos a ganar. Claro que ayuda muchísimo. Por eso pasa y pesa tanto Barranquilla como sede de la selección. Barranquilla es una ciudad sui generis en Colombia. Barranquilla es una ciudad que envuelve todo. Yo recuerdo que aquí exfutbolistas grandes de este país, me decían cada vez que íbamos a jugar a Barranquilla, desde que se bajaba uno del avión, ya uno sentía la presión. Hablo cuando hacían parte de equipo, cuando venían a jugar contra el Junior. Y me decían, apenas nos bajamos del avión, empieza todo el mundo a ejercernos presión, el maletero, el conductor, el chofer, a decirles, esta es una ciudad muy que no tiene tanto formalismo, y espero que se me entienda bien cuando hablo de formalismo. Espontáneo. Es muy espontáneo y muy dicharachero y mamador de gallo. Entonces le dice un maletero a un jugador, mira, mañana te metemos 3 goles, tal. El tipo dice, este tipo yo no lo he visto nunca, ¿cómo me dice eso? Uno llega a otras ciudades del país y es un respeto, el que puedo ayudarlo, le puedo decir, aquí somos totalmente diferentes en Barranquilla. Esa es una parte, pero la ciudad se envuelve. Hoy, a pocas horas del partido frente a Perú, están todos los taxistas con la banderita de Colombia puesta. Todos tienen la bandera la camiseta de la selección puesta. Vayan a todos los almacenes. Todo el mundo está con la camiseta puesta y eso no pasa sino en Barranquilla. Bueno, pero en Cali hay Pascual Guerrero. En Medellín, en Cali sí, no, claro que lo hay, pero la ciudad como ciudad no. Y además las autoridades, con el alcalde y el gobernador a la cabeza, específicamente el alcalde, complacientes en todo lo que uno pide. Es una facilidad absoluta para nosotros organizar partidos aquí y no hemos hablado de la parte fisiológica, donde indudablemente cuando Barranquilla cogió poder como selección jugando de local, sí hay que reconocer que la mayor parte de los jugadores en esa época vivían en Colombia, jugaban en Colombia, no había gente en el exterior. Oye, eso ha cambiado mucho, pero sigue pesando mucho Barranquilla. Tenemos el estadio más grande,
es el estadio más grande del país. Y todo es fácil, aquí todo es fácil y la gente se va contenta. La selección es de todos, la selección merece estar en todas las ciudades del país, eso yo no tengo ninguna duda. Y esperemos que ensanchemos los estadios del país, que los agrandemos en el país para poder que la gente tenga la oportunidad de recibir a la selección Colombia de mayores permanentemente. En Cali le dimos el honor de la selección femenina y ahí la tienen y la verdad Cali se ha portado maravillosamente. Pero así como Cali, y no voy a nombrar el resto de las ciudades porque seguramente me va a faltar alguna, todas las ciudades del país tienen absolutamente todo el derecho de tener a su selección. La nombro yo, está el Pascual Guerrero en Cali, está el Atanasio Girardot en Medellín, está en Bogotá, están haciendo un estadio grande, es decir, esa posibilidad de que la casa de la selección gire por Colombia, ¿existe? Pero por supuesto, eso nunca se ha descartado. El tema es que hoy Barranquilla tiene las mejores condiciones. Primero, el de mayor capacidad. Segundo, tenemos esta sede deportiva en la que estamos hoy, que es un lujo para cualquier selección del mundo, lo que tenemos en Barranquilla. En Bogotá también tenemos una sede muy buena, muy bonita. Y tenemos proyecciones para hacer sedes en otras ciudades del país. Es que Colombia es un país de ciudades. Por eso el fútbol no es tan fácil en Colombia desarrollarlo y organizarlo como en otros países. En Paraguay, por ejemplo, el 99% del fútbol está en una sola ciudad. En la misma Argentina, que sí bien tiene ciudades, 4 o 5 ciudades, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, pero el 90% del fútbol está en la capital, está en Buenos Aires. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Uruguay, como en Montevideo. Nosotros tenemos que fortalecer de infraestructura a muchísimas ciudades del país para que el desarrollo del fútbol sea muy integral, muy rápido. Sobre todo que nosotros tenemos otra ventaja, y es que de acuerdo a la región el biotipo del competidor, del jugador, del atleta es diferente. Y necesitamos de todo tipo de biotipos y todo tipo de atletas para conformar selecciones de fútbol en todas las áreas y en todos los géneros. Entonces, para que me quede claro este pedazo, el tema es de infraestructura. El tema hoy es, primero, Barranquilla se ha ganado un derecho. Barranquilla, yo no la escogí como sede inicialmente, eso fue en el año 89, por iniciativa del profesor Francisco Maturana y el presidente de la federación de ese momento, y fue desde ese momento un éxito total, Barranquilla, y aquí todos en este país lo que quieren es no tanto ver a la selección, quieren es ver a la selección en un mundial de fútbol, y hay que asegurarnos y buscar el mayor patrimonio, las mayores herramientas necesarias para que la selección esté cómoda y lograr el objetivo de estar en los mundiales de fútbol. Si Colombia no gana ese partido que es tan importante en miras al mundial el viernes, ¿la continuidad de Néstor Lorenzo está en cuestión? El viernes no hay ninguna probabilidad que perdamos, sin subestimar a mi rival, que es Perú. A nuestro rival, que es Perú, no está en la cabeza. El profesor Lorenzo, las estadísticas del profesor Lorenzo son muy buenas. Si hablamos de cifras porcentuales, yo creo que él llega al 60 y pico % en los resultados que hemos tenido. Pero yo no tengo ninguna duda que esta selección en cabeza del profesor Lorenzo va a lograr la clasificación al Mundial de los Estados Unidos. ¿El puesto de él no está en, Para nada. en cuestión? Absolutamente no. Tiene el apoyo total de nuestro comité ejecutivo. Hay quienes dicen que porque Colombia no tiene un técnico del nivel de Ancelotti, por ejemplo, que acaba de llegar a la selección brasilera. ¿Qué les diría? Bueno, son criterios. El fútbol tiene la particularidad que tú puedes opinar de todo y todo es válido. Ancelotti es un técnico de unos quilates inmensos. Yo creo que es hoy por hoy el técnico más laureado del mundo por lo que hizo en un equipo tan poderoso como el Real Madrid y en otros equipos en Italia. Y él fue jugador también de selección de su país y se lo lleva a Brasil en un momento en donde utilizaron muchísimos técnicos brasileños los últimos años y de pronto no se sintieron con que los resultados eran los adecuados y no lo fueron porque Brasil hace mucho rato no es protagonismo de un mundial de fútbol, digamos llegando a una final, y se la jugaron realmente con uno de los mejores y vamos a ver cómo les va, ojalá les vaya bien. ¿Qué jugador le gustaría a usted ver en la selección Colombia del mundo? Yo le digo el mío, si quiere. ¿Cuál? Neymar. Neymar. Lo que pasa, Van, es que salen tantos jugadores. Yo estuve, por ejemplo,
tuve la oportunidad de estar presente en la final de la Champions el sábado pasado. Y ese Vitinho, un jugador de, creo que no tiene más de 1,62 de estatura. Tremendo. Portugués. Yo veía a ese muchacho y lo seguí todo el partido, porque el partido se liquidó muy rápido. Y puse el seguimiento a ese muchacho. Ese muchacho es un genio. Me gustaría un jugador como ese. Hoy, por ejemplo, me gustaría un muchacho como ese muchacho. Estaba arriba, abajo, defendía, atacaba, hacía pases, gol. Una locura. Y te estoy hablando de un jugador que yo creo que se va a pegar una valorizada inmensa en horas. Creería yo, después de lo que hizo en la Champions. Pero hay muchos jugadores hoy en el mundo muy buenos. Pero nosotros también en Colombia tenemos jugadores, pero muy, muy buenos. Ni le pregunto cuál le gusta más de la selección porque no me va a contestar. No, no te voy a contestar. pero te lo digo al oído. No, tenemos hoy muy buenos jugadores. A mí, por ejemplo, me encantó la sub-20 que estuvo en el torneo de Caracas en enero. Vi 6, 7 jugadores ahí maravillosos. La sub-17 que ahora acabó de también lograr la clasificación y fuimos subcampeones. Nos metieron también un gol faltando 3 minutos para no obtener el título. Ese se me había olvidado contártelo. Y hay muy buenos jugadores y también jugadoras mujeres muy, muy buenas. Nosotros somos una cantera inmensa. Somos el cuarto o quinto país del mundo que más jugadores y jugadoras ya estamos exportando. ¿Usted siempre quiso estar en la cabeza del fútbol o su deporte, si no me equivoco, era el béisbol? ¿Cuál era el que le gustaba? No, yo jugué de todo. ¿Básquet? Basquetbol me destaqué y alcancé a estar en la selección de mi departamento. Jugaba fútbol, no lo hacía mal, pero no tenía cómo ser de alta competencia, no había ninguna probabilidad. Me defendía simplemente, pero me gustaba. Yo hice mucho deporte en todo, pero sí, fíjate tú las paradojas de la vida, donde sí me destaqué fue jugando baloncesto. ¿Y en qué momento terminó en el fútbol? ¿Por qué no terminó en el baloncesto? Siempre, ¿Se imagina donde usted se hubiera vuelto el director de la Federación Colombiana de Baloncesto? Nunca me lo imaginé, nunca ni lo aspiré, porque tú sabes que uno en la vida, incluso de adulto y de mayor, tiene que cultivar sueños. Y yo cultivé sueños como cualquier ser humano toda la vida, que quiero ser tal cosa, que vamos a hacer esto, pero llegar a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol, la verdad, no, como que no se me pasaba, como yo decía, eso es imposible. Es como decir ahora ser papa. Ser el papa, como está de moda lo del papa, pero alimentando sueños, la verdad, reconozco que nunca me lo imaginé. ¿Y usted quisiera ser reelegido? Yo he sido reelegido una vez. Primero llegué haciendo un reemplazo, luego me han elegido 2 veces. No sé, estoy en una etapa en que mi madurez me da las 2 posibilidades de seguir, de continuar o de no seguir. Obviamente para lo primero se necesitan ganas, salud, que gracias a Dios la tengo, y el apoyo de los que al fin y al cabo toman la decisión, que son los dirigentes tanto del fútbol aficionado como del fútbol profesional, que son los dueños, entre comillas, de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Por qué las mujeres, no sé si todas, yo siento que el apoyo para el fútbol femenino no es igual que el de los hombres? A ver, ese es un tema que hay que explicarlo bien. El apoyo es total. El apoyo es total de la federación, de la DIMAYOR y de la DIFútbol. Lo que no hemos conseguido es, y te voy a hacer una crítica, ni el apoyo de la prensa. La prensa no cubre los partidos del fútbol femenino. Yo juzgo por mí. No los cubre, no van. La sponsorización es escasísima. ¿Eso es patrocinio? Patrocinios, muy, muy escasa. Y eso indudablemente conlleva a que la solidez económica del producto. Ahora, voy a ser muy claro, esto no lo estoy diciendo en Colombia, esto es exactamente lo que pasa en todos los países del mundo. No es solo de Colombia, no es una crítica a Colombia, es a todas partes, porque mis colegas, cuando nos sentamos a hablar, hablamos exactamente de lo mismo y los problemas son absolutamente similares. Ayer decía, y lo he venido diciendo en un par de reuniones, mire esta estadística. En el 2023, las transferencias de jugadoras en el mundo sumaron $3.500.000. En el mundo. En el mismo 23, la de hombres sumó $7.500 millones. Y te doy otra más.
El Mundial de Australia, los mismos 32 equipos, el Mundial de Australia femenino, en la misma estructura, los mismos números de partidos, los mismos días que el de Qatar, 32 equipos. El de Australia dejó 0 pesos de utilidad a la FIFA, el de Qatar dejó 6.500 millones de dólares de utilidad. Ahora, ¿esas utilidades de dónde vienen? Porque la gente va al estadio en este tipo de eventos. La sponsorización y el tema de la televisión. Pero te cuento esta última que es muy reciente y es nuestra. Acabamos de ser sede de 2 suramericanos sub-17 de la Conmebol. Uno masculino y uno femenino. El masculino se hizo 20 días previos a la Semana Santa en Cartagena y Montería. Y el femenino se hizo en Cali, Palmira y Manizales. Los resultados de taquilla de esos 2 eventos fueron: el masculino dejó 1.100 millones de taquilla, o sea, venta de boletería, 1.100 millones, y el femenino, con 10 partidos más, porque era una estructura de torneo, digamos, un poco más frondosa la del femenino, vendimos solo 88 millones de pesos. 88 contra 1.100. Me quedo La con... diferencia es absolutamente patética, pero tiene una razón. El fútbol masculino tiene 130 años. El fútbol femenino tiene 30, 35 años apenas. Vamos a escalar la cúspide con calma, con seguridad, que el fútbol femenino va a llegar a tener unos picos muy esplendorosos desde el punto de vista empresarial, yo diría que en un mediano o corto plazo. Yo lo entiendo de la misma manera que usted. Yo creo que es un camino que poco a poco, como todos los caminos en trochas, que se van construyendo. Dígame una cosa como análisis de experto en el fútbol. El VAR. ¿Le gusta el VAR? ¿Cree que ha tenido un impacto positivo o negativo en la manera como se juega el fútbol en el mundo? El tema es que el desarrollo tecnológico de todas las actividades que genera el mundo es galopante. Y el fútbol no se podía quedar atrás. Hoy hay un deporte, por ejemplo, que a mí me parece, o varios deportes, pero especialmente ahorita hablábamos del baloncesto. Tú miras los partidos de la NBA y la tecnología que se aplica ahí es increíble. Ahí es imposible que haya un error o que una decisión de un árbitro sea casi que ni controvertida. El fútbol tenía que llegar a ello y el VAR arrancó con unas reglas, con unos preceptos que yo creo que han sido mucho más positivas que negativas. De todas maneras, el impacto de la llegada no era fácil para un deporte que fue muy tradicional históricamente en sus reglamentos, en sus leyes. Era absolutamente casi que imposible cambiar reglas del fútbol. Y en el fútbol se han cambiado muchas reglas, yo diría que en los últimos 30, 40 años, pero qué difícil es, entre otras cosas, porque le teníamos ese encargo, o se lo tenemos todavía, a unos gurús del Reino Unido, que por reglamento lo tiene, que es la IFAB, donde son muy reacios siquiera hacer un estudio en el cambio de una reglamentación. Pero el VAR llegó para quedarse. ¿Y a usted le gusta? Me gusta. Yo diría que faltan muchas cosas por perfeccionarse. Lo va a lograr la tecnología. Cada día va a ser mejor. Necesitamos que el recurso humano se prepara bien para saber manejar todas esas herramientas tecnológicas y hacer del VAR realmente un vehículo óptimo que ayude al arbitraje y a la seguridad y a los resultados de todos y cada uno de los partidos. Si hubiéramos tenido el VAR, Maradona no habría sido la mano de Dios, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y fíjate que el gol de Maradona, que es un gol que fue con la mano, es de los goles más históricos que todos recordamos, los que tuvimos la oportunidad, en esa época yo lo vi por televisión, de lo que sucedió, pero es una muy clara, como también una eliminación que tuvo Inglaterra en un mundial de fútbol, una pelota que pegó en el travesaño, entró, claritamente entró y salió, y no le convalidaron el gol. Y por esa jugada Inglaterra quedó eliminada. Le voy a hacer 2 preguntas para terminar. La primera es, ¿los árbitros realmente prefieren a los argentinos y a los brasileros, como me parece a mí? ¿Los prefieren o los favorecen? ¿Los favorecen? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces y yo tengo un concepto que yo espero que no cree controversia. Yo creo que los respetan más. Cuando uno enfrenta a Argentina, a Brasil, a Italia, yo creo que hay un respeto pues hacia equipos que tradicionalmente han sido los más poderosos del mundo. De hecho, han obtenido títulos mundiales y de pronto depende del árbitro, también depende del árbitro, pudiera suceder eso. Pero hoy por ejemplo, temas como el VAR,
y temas como la televisión estricta que hoy hay, porque hoy la televisión es maravillosa. Yo creo que han ayudado mucho a que eso suceda lo menos posible. Y la otra pregunta es, a pocas horas de un partido tan crucial como el que tiene Colombia con Perú, ¿los jugadores pueden tener sexo? Uy. No, porque ellos están concentrados. Ellos están concentrados y están apartados de su familia. Mire, Vane. ¿Pero es porque están apartados o porque usted no los deja? No, yo no me meto ahí en nada. No. Ellos cuando están en la concentración, yo soy simplemente un invitado cuando llego. Ellos pertenecen a un cuerpo técnico, a un director técnico que es el que los guía. A ellos les hacen un cronograma de las actividades al día, hora por hora. A mí me mandan la copia para yo saber qué están haciendo, pero yo ahí no intervengo en nada. A las 7:30 tal cosa, a las 10 tal cosa, a las 11 charla, a las 12 almuerzo, a las 3 de la tarde video, a las 4 charla técnica, a las 5 entrenamiento. Ellos tienen rigurosamente un programa diario para ello. ¿No ven a la novia, a la esposa, a nadie? ¿No se cuela a nadie? Hay momentos cuando hay el espacio que se les da un par de horas para que sus familias los visiten en la concentración, en el hotel respectivo. Mire, Vane, si hay algo que yo tengo claro es estos muchachos que están en estas selecciones, la vida de sacrificio que tienen, sí, tienen todos los honores, son ídolos, la gente los idolatra, ganan mucho dinero, son exitosos, pero lo que les cuesta lograr eso es mucho, porque el sacrificio es muy, muy grande. Durar, como en la Copa América, 45 días, estando en una concentración, eso es duro. No es duro, es durísimo, es difícil, muy difícil, y eso a veces no se reconoce. Y por lo general hemos evolucionado tanto que hoy hay un gran profesionalismo. Ese profesionalismo pues no solo es el tema de competitivo, sino lo que está alrededor de lo competitivo, que es la disciplina, el buen comportamiento, el ejemplo que tienen que dar hacia los demás, que eso hace parte fundamental de todo un engranaje y toda una empresa que hace posible que una selección pueda funcionar. Le agradezco mucho esta entrevista, doctor Yesurum, y que ganemos. Que ganemos, Vane. La última vez que estuviste ganamos. Espero que te quedes aquí al partido y, repito, sin subestimar y sin ser triunfalista. A veces el triunfalismo es bueno, pero no exagerado. Pero sí el pensamiento mental esté con todos los colombianos porque necesitamos el viernes ganar o ganar. Que así sea. Gracias, muchas gracias.